Lenguas en la Escritura, el don de lenguas, parte número 2. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. La maravillosa Palabra de Dios, la que nos hace libre de toda confusión del enemigo. Hoy vamos a estudiar la parte número 2 de este estudio titulado Lenguas en la Escritura. Y hoy vamos a estudiar sobre el don de lenguas. Esta es la parte 2. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. ¿Te perdiste la parte número 1? No te preocupes. El enlace está en la descripción de este video. Yo te recomiendo que estudies la parte número 1 primero. Bueno, en la parte número 1 de este estudio, aprendimos que las lenguas repartidas, que son lenguas de fuego o la lengua pentecostal, que fueron derramadas en Pentecostés, fueron idiomas del mundo entero, repartidos simultáneamente y entendidos en el idioma y dialecto natal de cada oyente. Eso está en Hechos 2, 1 al 21. No fueron lenguas extrañas, no fueron sílabas extrañas, no fueron tartamudeos extraños y sin ningún significado. Fueron idiomas del mundo que todos entendieron en su propia lengua natal y con el acento de donde ellos habían nacido. Eso es algo sobrenatural que el hombre ni el diablo pueden replicar. Es algo sobrenatural, fue un milagro de Dios. Bueno, ese mismo milagro va a volver a suceder durante la hora de la prueba, la gran tribulación. Va a ser un segundo Pentecostés. Les recomiendo que estudien la parte número 1 del estudio. Ningún estudio sobre las lenguas estaría completo si no escudriñamos 1 Corintios 14, ya que ahí se habla de lenguas extrañas en la Reina Valera 60. Bueno, acá Pablo nos va a hablar e instruir sobre los idiomas extranjeros y la necesidad que existe de traducirlos o de usar un intérprete para que haya comunicación dentro de la iglesia del Señor. Vamos a descubrir muchas cosas interesantísimas en este importante estudio. No te lo pierdas. Abran sus Biblias en 1 Corintios 14:1. 1 Corintios 14:1 dice, Reina Valera 1960. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Se van a sorprender, en el idioma griego no aparece la frase dones espirituales. Aparece la frase espirituales cosas, o sea, cosas espirituales. Ahora leamos el griego en 1 Corintios 14:1. Dice, estén siguiendo el amor. El amor es lo más importante. Si vamos a servir a Dios y lo hacemos sin amor, Dios no le va a ver eso como algo agradable. Estén siguiendo tras el amor, estén actuando celosamente, pero a las espirituales cosas. ¿Sí ve que ahí dice espirituales cosas? Más bien, pero para que puedan estar hablando como voceros. Eso es lo que profetizar significa en el idioma griego también. Hablar como un vocero, como un maestro delante de una asamblea. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ir viendo. Estas cosas espirituales son habilidades que el Espíritu Santo nos da para capacitarnos en la obra del Señor. Esas habilidades incluyen la capacidad de hablar en lenguas y de profetizar. En este contexto, profetizar no significa predecir el futuro, como muchos han creído y enseñan. El contexto en este capítulo es la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. Eso es lo que profetizar significa en este capítulo. Eso se discierne al leer los versículos 18 y 19. ¿Y qué significa hablar en lenguas? No significa comunicarse con Dios privadamente en una lengua extraña, como muchos enseñan y practican. Sigamos leyendo y aprendamos juntos lo que hablar en lenguas significa bíblicamente.
Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí la palabra lenguas se refiere a un idioma extranjero que no fue adquirido naturalmente. Fue un idioma distinto a nuestro idioma natal que sí aprendimos naturalmente. Pero la gracia de Dios ha permitido aprender este idioma extranjero. Lo aprendimos en el colegio, en la escuela, en libros. Así es como aprendimos este idioma. No fue aprendido naturalmente, aprendido de nuestros padres y madres cuando nos hablaban. En este capítulo vamos a descubrir que el don de hablar en lenguas es simplemente una dotación que Dios nos da para poder usarla en la obra del Señor. No es nada místico o misterioso, como muchos han creído. Veamos el significado de la palabra lenguas. Diccionario Strong's G1100, lenguas, que es glosa, de afinidad incierta, lengua, por implicación, lenguaje, idioma, especialmente uno adquirido no naturalmente, o sea, no se lo aprendió en la casa, se lo estudió. Lo que Pablo dice en el versículo 2 es que el que habla en un idioma extranjero y no lo traduce, no habla a los hombres, pues nadie entiende lo que dice, aunque por el Espíritu esté hablando los misterios que Dios le ha revelado. Y como nadie entiende, solo le está hablando a Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios entiende todos los idiomas del mundo. Si yo voy a una iglesia en México, o en Colombia, o en Ecuador, o en Venezuela, en todos los países de Latinoamérica. Si yo voy a un país de Latinoamérica que solo habla español y empiezo a hablar en inglés, nadie entenderá lo que digo. Estaré hablando en lenguas, en un idioma extranjero. Solo Dios lo entenderá. Solo Él me entenderá lo que yo estoy diciendo. Algunos creen que Pablo estaba enseñando a orar, a profetizar o a ministrar a Dios en lenguas extrañas angelicales. Eso es un gran error doctrinal, hermanos. Toda sabiduría proviene de Dios. Él no necesita que alguien le ore, le ministre o le profetice algo en lenguas extrañas o angelicales. Piénsenlo bien. Versículo 3. Pero el que profetiza, en este capítulo, significa el que enseña la palabra de Dios bajo inspiración divina. El que profetiza o el que enseña habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Dice que el que profetiza predice el futuro? No lo dice. Dice que habla para edificación, exhortación y consolación. El que habla, edifica, exhorta y consuela en el mismo idioma de la congregación, edifica a la congregación, porque todos entienden lo que dice. Pero si lo hace en un idioma desconocido, o extranjero, o extraño, nadie es edificado, ni exhortado, ni consolado, pues nadie entiende lo que dice. Es simple, hermanos. Versículo 4. Pongan atención porque aquí la Reina Valera 1960 ha hecho algunas añadiduras. Versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. La palabra extraña es una añadidura. Y la palabra lengua ya vimos que significa un idioma extranjero. Entonces, si yo voy y hablo en un idioma extranjero a una congregación hispana, solo yo me edifico, pues nadie más entiende lo que digo. Les doy un ejemplo. I love God with all my heart and with all my soul. ¿Entendieron lo que dije? Claro que no, a no ser que alguno de ustedes hable inglés. Pero si traduzco lo que digo, serán todos edificados. I love God with all my heart and with all my soul. Yo amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Se dan cuenta? Ahí sí entendieron y son edificados, porque estoy seguro que ustedes también aman a Dios como yo amo a Dios. Para que haya comunicación, tenemos que hablar en el mismo idioma que entiende la congregación. Y si hablamos en un idioma diferente,
tenemos que traducir lo que hablamos o tenemos que usar un traductor o intérprete. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Vámonos allá. Versículo 5. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, que todos ustedes hablen idiomas extranjeros, pero más que profetizaseis, que enseñen, porque mayor es el que profetiza, el que enseña la palabra de Dios en el idioma que todos entienden, que el que habla en lenguas, que el que conoce idiomas extranjeros y habla en idiomas extranjeros, a no ser que las interprete, las traduzca, para que la iglesia reciba edificación. Esto es exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Pongan atención. Quisiera que todos hablasen idiomas extranjeros, pero más importante es que enseñen la palabra de Dios, porque mayor es el que enseña la palabra de Dios que el que habla en idiomas extranjeros, a no ser que los traduzca para que todos sean edificados. Eso es la simple enseñanza que está dando Pablo aquí, hermano. No está hablando de nada extraño o angelical o místico. Nos han engañado, hermanos. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, hablando en idiomas extranjeros, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Cómo? En el idioma que ellos entienden. Entonces Pablo aquí les dice, si yo les hablo en un idioma extranjero que no entienden, ¿de qué les aprovechará eso? Aunque hable con revelación o con ciencia o con doctrina. De nada. ¿Por qué? Porque no entienden ni pito de lo que Pablo está diciendo. Ahora el apóstol Pablo va a usar analogías para ilustrar la importancia que hay de traducir un idioma extranjero cuando se lo habla. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, si no dieren unas notas que se distinguen, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Esto es fácil, hermanos y hermanas, y amigos y amigas. Si alguien toca un instrumento, pero lo hace sin tocar notas musicales distinguibles, ¿quién va a saber lo que esa persona está tocando? Lo que toque se escuchará como puro ruido, en vez de algo melódico y musical. No habrá distinción de notas, no habrá algo distinguible que se pueda apreciar. Va a ser un revolú de ruido, ¿ya? Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si un soldado toca la trompeta de guerra, pero solo da notas indistinguibles, que nadie entiende, nadie conoce, ni pueden distinguir, ¿quién va a poder reconocer que se está tocando una llamada para la batalla? Ese soldado estará soplando en el aire. Nadie le va a hacer caso. No van a saber lo que está tocando. Aquí Pablo explica que lo mismo sucede cuando hablamos en un idioma extranjero y no traducimos. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua, por el habla, no dieres palabra bien comprensible, no palabras extrañas, no lenguas extrañas, ni tartamudeos extraños, como muchos hacen en las iglesias, sino palabra bien comprensible. Cuando se habla en lenguas, se debe hablar en palabra bien comprensible, dice Pablo. ¿Cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Así también, si tú no hablas con claridad y en un idioma que todos entienden, nadie sabrá lo que estás diciendo. No edificarás a nadie. Estarás hablándole al aire. La traducción en lenguaje actual traduce esta cita muy bien. Vamos a leerla. 1 Corintios 14:9. Dice, algo así pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos, que son idiomas extranjeros, que no entendemos. Si nadie entiende lo que significan, es como si estuvieran hablándole al aire. Es lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Si no hablamos en un idioma nítido y comprensible, le vamos a estar hablando al aire, porque nadie nos va a entender. Versículo 10. Pongan atención, porque aquí Pablo va a hablar de los idiomas. Como yo les vengo diciendo, las lenguas, hablar en lenguas es hablar en idiomas extranjeros, desconocidos. Hay que traducirlos. Versículo 10 dice,
Tantas clases de, si pueden leer, idiomas hay. Seguramente en el mundo, idiomas del mundo, idiomas extranjeros en todo el mundo. Y ninguno de ellos carece de significado. Ninguno es hablado con una lengua extraña o con un tartamudeo extraño. Pablo está diciendo que todo idioma del mundo tiene significado, si se lo traduce y se entiende ese idioma. El contexto aquí es hablar en idiomas extranjeros, pero con un intérprete o traductor, para que se entienda el significado de dicho idioma. Eso es lo que hablar en lengua significa, hermano, en la Escritura. ¿Ven lo simple que es la palabra de Dios cuando desechamos las tradiciones de los hombres? Versículo 11. Pongan atención. Pero si yo ignoro el valor de las palabras y no entiendo lo que me están diciendo, seré como extranjero para el que habla, porque no le voy a entender lo que está diciendo. Y el que habla será como extranjero para mí. Si alguien me habla en un idioma extranjero y yo no entiendo lo que dice, el extranjero tampoco comprenderá lo que yo le diga en mi idioma natal, ya que también será un idioma desconocido para esa persona. En otras palabras, si ambas personas hablan en idiomas extranjeros y no se traduce lo que se dice, no habrá comunicación ni entendimiento entre las personas que hablan. Ninguna de ellas va a entender lo que se está diciendo. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, cosas espirituales, para edificar la iglesia del Señor. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, dice Pablo. No para ponerse a tartamudear en una lengua extraña. Si anhelas tener las habilidades que Dios da a sus obreros, procura que sean habilidades que te permitan edificar a las ovejas del Señor. No anheles tener un don de Dios solo para edificar tu ego o a ti mismo. Hazlo todo para la gloria de Dios, no para tu propia edificación. Porque el que quiere edificarse solo diciendo que habla en una lengua extraña, está practicando algo que ni siquiera es escritural. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, en un idioma extranjero, desconocido, pida en oración poder interpretarla. La palabra extraña es una añadidura en todas partes de la Escritura. La persona que hable a la congregación en un idioma extranjero debe orar a Dios para que le dé la capacidad de poder explicarlo o traducirlo claramente a la iglesia en el idioma que la iglesia entiende. Por ejemplo, si en una iglesia vamos a leer profecías del Antiguo Testamento en el idioma en que fueron originalmente habladas y escritas, es decir, en hebreo y arameo, debemos rogar a Dios para que podamos entenderlas claramente y podamos explicarlas claramente a los demás, en el idioma que ellos entienden. O debemos pedirle a Dios que provea un intérprete o un traductor que tenga el don de interpretación de idiomas, es decir, la capacidad de traducir el idioma extranjero con la misma claridad y fervor que tiene la persona que está hablando. Ejemplo, si yo digo, I love God, y el que traduce dice, yo amo a Dios, no tiene el don de interpretación de lenguas. Pero si lo tiene, va a decir, yo amo a Dios. Va a usar el mismo fervor que yo usé, porque ahí está la unción del Espíritu Santo que lo ha capacitado para traducir ese idioma con ese mismo fervor en el que yo hablé. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, en un idioma extranjero, que nadie entiende y nadie traduce, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Lo que yo he aprendido de la palabra de Dios queda sin fruto. No lo estoy transmitiendo a nadie. Aquí lengua desconocida también es un idioma extranjero. Y la palabra desconocida es una añadidura. No aparece en los manuscritos, ¿ok, hermanos? Si oras en un idioma extranjero que solo tú entiendes, solo tú sabes lo que estás orando. Si no traduces lo que oras, nadie más es edificado. Tu entendimiento sobre esa oración no da ningún fruto, pues nadie entiende tu oración. En el tiempo de los apóstoles, la mayoría de los escribas judíos insistían en hacer oraciones en el idioma hebreo, el cual era un idioma extranjero para los romanos y los griegos. Las instrucciones de Pablo son claras.
Si vas a hablar u orar en un idioma extranjero, asegúrate que lo puedas traducir o que haya alguien con el don de interpretación que pueda traducir lo que estás hablando u orando con el mismo fervor que tú lo estás haciendo. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Me dejaré entender. Hablaré en una lengua que todos me entiendan. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando estés en comunión con el Espíritu de Dios, ora y canta en el idioma que todos entienden, o usa un intérprete o traductor. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si te pones a orar o a cantar en un idioma que la congregación no entiende, y nadie interpreta o traduce lo que tú estás diciendo, o cantando, u orando, nadie será edificado, porque nadie te va a entender. Versículo 16. Porque si bendecís solo con el Espíritu, pero no con una palabra entendible, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? No va a saber lo que tú estás diciendo, orando. Pues no sabe lo que has dicho, no te entendió. Versículo 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado, porque no te entiende. Tú das gracias a Dios en tu oración, pero el oyente no es edificado porque no te entiende. Debes traducir lo que dices en tu oración o en tu prédica. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, hablo idiomas extranjeros, más que todos vosotros. Recuerden, lenguas significa idiomas extranjeros. Pablo jamás habló en una lengua extraña o en una lengua angelical. Pablo era un erudito y hablaba su idioma natal, que era hebreo, y también varios idiomas extranjeros. Hablaba griego, arameo, latín. Pablo hablaba todos esos idiomas, pero ¿qué prefería? Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, poquito, en el idioma que todos ustedes entienden. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. ¿Sí ven que profetizar significa enseñar en este capítulo? Pablo dice que prefiere hablar pocas palabras en un idioma que todos conocen en vez de hablar 10,000 palabras en idiomas extranjeros que solo él entiende. Versículo 20. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque algunos usaban el conocimiento de varios idiomas para recibir la alabanza de los hombres. Eso es un comportamiento infantil. Debemos examinar las Escrituras con madurez, con el sentido común y con el conocimiento de un adulto que ha estudiado la palabra de Dios. Y debemos comunicar ese conocimiento escritural con palabra bien entendible, como dice Pablo, para que la iglesia sea edificada. Versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Este pueblo aquí se refiere a los desobedientes, a los incrédulos. Esto está escrito en Isaías 28:11. Muchos piensan que esa escritura es una instrucción de Dios para tartamudear en una lengua extraña. Pero lo que estaba pasando en Isaías 28:11 es que los falsos pastores se estaban burlando del profeta Isaías. Isaías 28 habla sobre los ebrios de Efraín, que simplemente es una referencia a los sacerdotes y maestros que estaban ebrios con doctrinas falsas y tradiciones ajenas a la palabra de Dios. Ellos iban a ser llevados cautivos por el rey de Asiria. Esto fue un tipo profético del engaño que Satanás obrará sobre todos los cristianos desobedientes que se dejarán engañar de él cuando venga a hacerse pasar por Dios. Ellos serán llevados cautivos por el engaño del diablo. Vamos a leer desde Isaías 28:7. Isaías 28:7 dice: Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta, el maestro, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se emborracharon con doctrinas de demonios.
Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Estos son los sacerdotes y los profetas, maestros, que dejaron de obedecer la palabra de Dios, se emborracharon con doctrinas ajenas a la palabra de Dios. Comparen eso con Mateo 24:49, versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio, dice el Señor. Todas las mesas de sacrificio, simbólicas del altar de Dios, estaban llenas de toda inmundicia, es decir, de toda doctrina inmunda, como dice 1 Timoteo 4:1. Ya no había una predicación clara de la palabra de Dios. Eso también fue un tipo de lo que ya está sucediendo en estos postreros días. El cristianismo ha abandonado la palabra de Dios y la ha reemplazado con las tradiciones de los hombres y las falsas doctrinas, con ese vómito, con esa impureza, con esa suciedad. Ya no hay lugar limpio en el templo de Jehová. ¿Quieren saber qué piensa Dios de las falsas doctrinas y las tradiciones? Esta cita lo dice. ¿Han entrado en un lugar donde la noche anterior hubieron borrachos y desenfreno? Está lleno de suciedad, de vómito, y es un desastre completo. Así es como Dios ve a quienes se dejan engañar y aceptan las doctrinas falsas y las tradiciones de los hombres en vez de recibir su palabra. Dios los considera como borrachos que yacen en su propio vómito e inmundicia, o sea, una asquerosidad. Por eso Dios les enviará un poder engañoso, a Satanás en persona, para que crean la mentira y sean condenados todos los que no tienen el amor por la verdad. Prefieren las tradiciones, las falsas doctrinas. Eso está escrito en 2 Tesalonicenses 2, 9 al 11. Seguimos. Isaías 28:9. Aquí van a burlarse del profeta Isaías. Pongan atención. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Es como estar diciendo, Isaías nos trata como bebés. ¿Acaso somos bebés? No es Dios ni el profeta Isaías los que hablan. Son los burladores que están ebrios con falsas doctrinas inmundas. De manera burlona, estos falsos sacerdotes y falsos profetas o maestros están diciéndole esto al profeta Isaías. Ellos no obedecían las profecías que Dios le daba a Isaías. Versículo 10. Se siguen burlando. Versículo 10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Estos sacerdotes y maestros falsos se ofendieron y trataron a Isaías con ira, quejándose y diciendo que él los trataba como niños incapaces de ver por sí mismos. Aquí, mofándose, repiten la manera como Isaías enseñaba las profecías de Dios, o las imitan, ¿ok? Lo único que Isaías hacía era intentar darles el significado profundo de las revelaciones que Dios le había dado mediante su palabra. Pero ellos rechazaban esas enseñanzas y les daban su propio significado, muy distinto a lo que el profeta escribía y enseñaba. Estos ebrios con doctrinas falsas se estaban burlando de un profeta de Dios en esta escritura. El mismo comportamiento repugnante sucede hoy en día. Los cristianos, entre comillas, que aman a las tradiciones en vez de la palabra de Dios, se burlan de aquellos maestros creyentes que enseñan la verdad. Versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, dice el Señor. Aquí en lenguas de tartamudos quiere decir con labios de un bufón o burlador, imitando a un extranjero, ¿ok? Como cuando se imita a un extranjero. Satanás es ese extranjero que vendrá desde el cielo en persona a llevar cautivos a todos los que desobedecen la verdad. Y aquí lengua extraña o extraña lengua significa un lenguaje ocioso y diferente. Y la palabra extraña no aparece en este manuscrito tampoco, ¿ok? Debe traducirse otra
o un lenguaje ocioso y diferente. Los que no han estudiado la palabra de Dios utilizan esta escritura para enseñar que sí es bíblico hablar en lenguas extrañas, hermanos. Pero esta escritura no enseña eso. Más bien enseña que aquellos que no reciben la verdad serán engañados por uno que hablará en un lenguaje ocioso y diferente a la verdad de Dios. El que lo hablará será Satanás mismo, en el sentido futuro, ¿ok? Apocalipsis 12:15. Satanás no vendrá a predicar el santo evangelio de Cristo, vendrá a predicar sus doctrinas de demonios, un lenguaje ajeno a la verdad de Dios, una lengua extraña. Esta es la respuesta de Dios a estos burladores. Dios les dice que enviará al asirio, que fue un tipo de Satanás, el rey de Babilonia de los últimos días, y que escucharán su lenguaje mentiroso y engañoso. Por favor, lean Isaías 28:2. ¿Saben una cosa? Lo mismo sucederá en el fin. Recuerden, proféticamente, este capítulo trata sobre el tiempo del fin, sobre los postreros días y la última generación en la que ya estamos viviendo. Bueno, regresemos a 1 Corintios 14:22. Oigan lo que Pablo dice después de haber citado Isaías 28. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Los idiomas del mundo, tal como fueron derramados en el día de Pentecostés, donde todos entendieron lo que se habló, son una señal para los incrédulos, para que ellos escuchen el evangelio en su idioma natal, para que se arrepientan y sean salvos. Mas la profecía, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios, es una señal para los creyentes, para que sean edificados y exhortados bajo la unción del Espíritu Santo. Esa profecía o enseñanza debe hacerse en el idioma que todos entienden. De otro modo, no habrá ninguna comunicación ni edificación. En Marcos 16:17, el Señor dijo que la señal de las lenguas, o sea, de los idiomas extranjeros, nos seguirán a nosotros, los creyentes. Algunos de nosotros seremos dotados con esos idiomas extranjeros para predicar el santo evangelio de Cristo a todas las naciones. Sin embargo, hoy en día muchos creyentes están siguiendo señales engañosas y anhelan hablar en lenguas extrañas, algo que es totalmente antibíblico. La señal sigue al creyente, no el creyente a la señal. Regresemos a 1 Corintios 14:23 y dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, todos hablan en idiomas extranjeros y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Seguro. Si toda la congregación se pone a hablar en diferentes idiomas y nadie traduce, los indoctos y los incrédulos creerán que todos están locos de manicomio, de remate, pues no entenderán nada de lo que dicen. Recuerda, Dios no es un Dios de confusión ni derrama lenguas extrañas. Si asistes a una iglesia donde hablan palabras extrañas, incomprensibles y sin sentido, ten mucho cuidado. Eso no es tener la capacidad de poder hablar en idiomas extranjeros para la predicación del evangelio a personas extranjeras. Versículo 24. Pero si todos profetizan, si todos enseñan, revelan la palabra de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué? Porque entiende lo que están diciendo. Si todos profetizan, es decir, si todos hablan o predican en un idioma entendible, el incrédulo o indocto entenderá lo que se está diciendo y quedará amonestado. El pecado de su incredulidad será juzgado por la misma palabra de Dios que se predique. Versículo 25. Lo oculto de su corazón se hará manifiesto. Se va a arrepentir porque va a entender el evangelio. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Se va a arrepentir porque va a entender el evangelio en su propio idioma. La fe viene por escuchar la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Pero esa palabra debe ser entendida
para que el pecador pueda experimentar el arrepentimiento y el perdón de pecados para vida eterna. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene idiomas extranjeros. Todas esas son cosas espirituales que el Señor nos da como habilidades para poder hacer la obra del Señor. Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces hay que hacerlo todo en un idioma entendible, porque esa es la única forma que van a ser edificados. No usemos estas cosas espirituales para engrandecer nuestro ego. Usémoslas para la gloria de Dios, para la edificación de los creyentes y para la amonestación de los incrédulos. Versículo 27. Aquí Pablo va a dar instrucciones de lo que debemos hacer cuando hay personas extranjeras en una iglesia y quieren hablar. 27. Si alguno habla en lengua extraña, recuerden, esa palabra extraña es una añadidura, y lengua es un idioma extranjero. Sea esto por 2 o a lo más 3. No hablen más de 3 extranjeros en la iglesia, ¿ok? Y por turno, y uno interprete, traduzca lo que se dice. Aquí interprete significa traducir y explicar. Entonces, en un culto, no más de 3 creyentes deben hablar en idiomas extranjeros dentro de la iglesia. Cada creyente debe tomar su turno y uno de ellos debe interpretar o traducir, explicar lo que se está hablando. Y los que hablen deben edificar a la congregación. Versículo 28. ¿Y qué debe hacer si no hay traductor o intérprete? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, no debe hablar. Y hable para sí mismo y para Dios, porque Dios sí entiende lo que está diciendo, aunque esté hablando en un idioma extranjero. Entonces, todos pueden hablar en la iglesia. Aquí Pablo está diciendo que todos pueden profetizar, que eso significa enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Hombres y mujeres pueden hacerlo, pero con orden. Y si van a hablar en un idioma extranjero, tienen que traducirlo. Versículo 29. Aquí va a dar instrucciones a los profetas, que pueden entenderse como los maestros o los líderes, ¿ok? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No más de 2 o 3 maestros o líderes pueden hablar en idiomas extranjeros en la congregación. Y siempre tiene que haber alguien que traduzca lo que ellos hablen. Aquí los demás juzguen quiere decir que los demás maestros o líderes tienen que discernir si lo que se está hablando y traduciendo es la palabra de Dios. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Si durante el culto un maestro o líder que está sentado recibe una revelación del Espíritu, el maestro o líder que está parado y está hablando en el idioma extranjero debe callarse y debe dejar que la palabra de Dios y la revelación del Espíritu fluya de la boca del maestro o líder sentado. Pero siempre debe haber alguien que traduzca lo que se dice. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos. ¿Sabe qué quiere decir todos, hermanos? Pueden enseñar todos, dice Pablo aquí. Hombres y mujeres. Uno por uno. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Ven que profetizar significa enseñar la palabra de Dios bajo inspiración divina en este capítulo? No significa predecir eventos futuros, como algunos creen. Dios ya nos ha dicho todo sobre el futuro. Marcos 13:23. Entonces, todos, hombres y mujeres, podemos enseñar la palabra de Dios o compartir una revelación de Dios en la iglesia. Pero debemos hacerlo con orden, uno por uno o una por una, y en el idioma que todos entienden o con un traductor o traductores. Nunca se pongan a hablar en sílabas, tartamudeos o palabras sin sentidos dentro de la iglesia. No conviertan a la iglesia del Señor en un manicomio. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Esto quiere decir que aquellos que hablan bajo inspiración divina para enseñanza y edificación deben estar en control de sí mismos y guardar silencio cuando sea necesario. Debemos guardar el orden
dentro de la iglesia en todo momento. Versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Cuántas iglesias? Todas. En ninguna iglesia del Señor debe haber palabra confusa o palabra extraña. El desorden y la confusión no son permitidos en la iglesia del Señor, porque Dios no es el autor del desorden ni de la confusión. Si en una iglesia hay desorden y confusión, allí no está morando el Espíritu Santo de Dios. Ahora Pablo va a hablar sobre las mujeres que estaban hablando desordenadamente dentro de la iglesia. Pongamos atención. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Tienen que guardar el orden. Aquí hablar, en el griego, es la palabra lalein, que significa hablar desordenadamente, parlotear o cotorrear. Esa es la palabra que aparece en el manuscrito griego. Averígüenlo. Pablo estaba poniendo el orden en las iglesias de Corintio y declaró que no era permitido que las mujeres hablen desordenadamente e interrumpan el culto. Muchos utilizan esta cita para enseñar que una mujer no puede enseñar ni ser pastora de una iglesia, hermanos. Pero eso no fue lo que Pablo enseñó bajo inspiración divina. La palabra la ley no significa profetizar o enseñar la palabra de Dios. Significa cotorrear, hablar desordenadamente, algo que es muy vergonzoso. Es muy vergonzoso ir a la iglesia y ponerse a cotorrear, a chismear. Pero yo he visto muchas hermanas que hacen eso en las iglesias. ¿No van a estudiar la palabra de Dios? ¿Averiguar qué es lo que Dios revela? Van a cotorrear, a chismear. Uy, mira el vestido que se ha puesto. Uy, mira, se puso un anillo. Uy, mírale, mira eso, mira. Uy, mira. Uy, ¿sabes qué le pasó a aquella? Oh, man. Chismosas. ¿No saben que el Dios odia el chisme? Todos podemos profetizar. Quiere decir hablar y enseñar en la iglesia. Hombres y mujeres. Como dice 1 Corintios 11, 4 al 5. Nadie debe ponerse a hablar desordenadamente en la iglesia, ni hablar lenguas ni palabras confusas o extrañas. Eso no es bíblico. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo se dirigió a las mujeres casadas en esta cita, porque aquí menciona a los maridos. Eso lo hizo para enseñarnos algo espiritual más profundo. En la Escritura, el esposo o el marido es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos su novia virgen, la mujer que ha sido desposada al único esposo, como dice 2 Corintios 11, 1 al 4. Todo miembro de la iglesia debe estar sujeto o sujeta al esposo, a Jesucristo, dentro y fuera de la iglesia. No debe ponerse a hablar desordenadamente, no debe ponerse a cotorrear, a chismear. ¿Por qué? Porque es indecoroso, dice Pablo, que esa palabra quiere decir vergonzoso aquí. Jamás sería vergonzoso que una mujer profetice y enseñe la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, o que pastorea una iglesia del Señor. Eso es una gran obra para el Señor. Pero sí es muy vergonzoso que una mujer cristiana hable desordenadamente en vez de estar sujeta a su esposo, a Jesucristo, espiritualmente al esposo de Jesucristo. Tenemos que observar el contexto para no enseñar un error. En Efesios se practicaba la adoración a la diosa pagana Diana o Artemisa, y era principalmente las mujeres las que dirigían esa adoración. Esa práctica pagana se regó a otros sitios y también en las iglesias cristianas. Por favor, lean Hechos 19, 23 al 35. Seguimos, versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿Creen que ustedes son la única iglesia que Dios usa? ¿Creen que solo a ustedes ha sido revelada la verdad? Eso es lo que Pablo les dice aquí. Pablo estaba amonestando a los corintios. Ellos estaban dando órdenes a otras iglesias e introduciendo nuevas costumbres y prácticas
nunca antes conocidas ni utilizadas. Eso está en 1 Corintios 11:16. Entonces, había mucho desorden. Ellos dejaban que todos hablen en idiomas diferentes, sin intérpretes, y permitían que sus mujeres cotorreen durante el culto. Pablo llegó a esta iglesia a poner el orden que Dios exige que toda iglesia practique. Versículo 37. Si alguno se cree profeta, maestro o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Un maestro que ha estudiado o un creyente que tiene alguna capacidad del Espíritu puede reconocer que lo que Pablo escribe son mandamientos del Señor y no las tradiciones de los hombres que muchos practican hoy en día. Versículo 38. Mas el que ignora, ignore. Si eres un maestro y enseñas estas verdades, pero alguien las ignora y no las obedece, no insistas. Deja que esa persona siga en su ignorancia escritural. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar, enseñar la palabra de Dios, y no impidáis el hablar en lenguas. No impidan que otros hablen en idiomas extranjeros, ¿sí? Aquí no se está hablando de un don espiritual del Espíritu Santo, algo místico. ¿Quién puede impedir al Espíritu Santo que hable en unas lenguas extranjeras? Nadie. No está hablando de eso, está hablando de la capacidad de hablar en lenguas extranjeras y que nosotros debemos de permitir eso. No debemos impedir eso en la iglesia. No impidamos que hermanos hablen en idiomas extranjeros dentro de la iglesia, siempre y cuando ellos traduzcan y expliquen lo que se habla. Versículo 40. Pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden, no con desorden. Este es el contexto en este capítulo. Hablar con claridad y ordenadamente dentro de la iglesia del Señor, para que todos seamos edificados por la palabra de Dios. Bueno, vamos a concluir el estudio. Acabamos de ver que existe mucha confusión sobre el hablar en lenguas. Muchos creen que se trata de un don sobrenatural y místico que nos hace hablar en sílabas, tartamudeos o frases extrañas. Eso sacan de la frase lengua extraña, que la Reina Valera ha traducido eso mal. Pero Dios jamás da palabras extrañas a sus siervos. Otros creen que hablar sílabas y tartamudeos extraños es estar hablando con Dios en una lengua angelical. Esto lo toman de un entendimiento erróneo de 1 Corintios 13:1, donde dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primero que todo, esta cita está mal traducida en la Reina Valera 60. Citemos la Reina Valera 1989, que sí tiene la traducción correcta del griego original. Dice: si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. La mención de ángeles por el apóstol Pablo es una hiperbole, una figura retórica que denota exageración para enfatizar un mensaje en un argumento. En este caso, el argumento que el amor es mucho mayor que poder hablar en todos los idiomas del mundo, de los hombres, o con la misma elocuencia que poseen los ángeles de Dios cuando ellos hablan. Entonces, lenguas de ángeles denota el máximo poder lingüístico. Ningún ángel habló en lengua angelical extraña en la Escritura. Los ángeles siempre hablaron en el mismo idioma del oyente. Tampoco existe ningún ejemplo de alguien que haya pronunciado sílabas rápidas, indiscernibles y extrañas para dirigirse a Dios o a otros. Eso simplemente no es bíblico. Pablo estaba enseñando que debemos hacerlo todo con amor. El Espíritu Santo de Dios nos da un entendimiento muy claro sobre este tema de hablar en lenguas. Simplemente significa hablar en idiomas extranjeros. La palabra de Dios elimina toda confusión, hermanos y hermanas. ¿Dejarás que la palabra de Dios te instruya con la verdad y te saque de la confusión? ¿O seguirás creyendo y practicando las tradiciones que te han enseñado? Solo tú puedes decidir esto.
Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado. No se pierdan el próximo estudio, titulado El tiempo señalado del fin. Yo estoy presintiendo de que el fin ya está muy cerca y yo sé que otros creyentes están presintiendo lo mismo. Las profecías del fin ya se están cumpliendo y el tiempo señalado del fin ya está a las puertas, hermanos y hermanas. Así que no se pierdan este próximo estudio. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!